Listo, entonces, como les decía, nos va a estar acompañando el ingeniero Jan, entonces le doy paso. Bueno, como les mencionaba Alejandro, mi nombre es Jan David Martínez. Soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en seguridad de la información y llevo ya bastantes añitos investigando el tema de criptografía. Es el tema de la seguridad en el que me especializo. Y pues básicamente este curso está diseñado para darles a ustedes una introducción en muchos temas de la criptografía. La criptografía es una materia muy amplia que incluye muchas cosas, pero pues vamos a darles un brochazo de lo que es la criptografía en este curso. Entonces, les voy a pedir el favor que pongan mucha atención. Muchas de las cosas que voy a explicar no están en los slides, entonces pongan mucha atención, tomen nota. Eh, Durante el transcurso de la charla voy a estar dejando algunos ejercicios para que ustedes hagan en la semana. Son ejercicios muy interesantes, pero tienen que poner mucha atención a la explicación que voy a dar de cada ejercicio, si no, no los van a poder resolver. Eh, bueno, comencemos. Entonces voy a apagar un momentico mi cámara para que se centren en la presentación. Bueno. Bueno, en este curso entonces vamos a ver los temas que les mencionaba Alejandro. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la criptografía. Vamos a ver cómo comenzó la criptografía, porque realmente la criptografía no comienza como una ciencia, sino como un arte. Y vamos a ver cómo posteriormente ya en nuestra era moderna de las comunicaciones a través de Internet ya se vuelve una ciencia muy importante, que se divide en varios campos. Entonces están la criptografía o criptosistemas de cifrado simétrico, los de clave pública, que también son de cifrado asimétrico, y por último, y si nos alcanza el tiempo, porque es mucho tema el que vamos a cubrir, vamos a ver funciones de hash. Básicamente dejé el tema de las funciones de hash a lo último, por si no lo alcanzamos a ver, posiblemente digamos que es uno de los temas que ustedes deben estar más familiarizados. Entonces, digamos que lo dejé de últimas precisamente para facilitarles a ustedes que entiendan lo más complicado de la criptografía primero. Listo. Entonces, como les mencionaba, vamos a hacer una breve introducción a qué es la criptografía. Bueno, la criptografía viene... Jan, qué pena. Señor. ¿Puede darle en ocultar abajo en el mensajito ese que aparece? Ah, ok. Sí, para que Gracias. vean todo. Listo. Bueno, si tienen alguna pregunta en algún momento, pueden activar sus micrófonos o me pueden escribir por chat. Igual constantemente yo voy a estarles preguntando si tienen alguna pregunta para que activen sus micrófonos. Y si no, por el chat me pueden escribir. Yo voy a estar muy pendiente. Porque la idea es que les quede muy claro todos estos temas, ¿no? Esto no es unos temas que se entiendan fácilmente, que requieren digerirlos, analizarlos, comprenderlos bien y posiblemente no logren entender todo con mi explicación. Entonces, si me hacen preguntas, voy a tratar de profundizar más en el tema para que les quede más claro. Listo, entonces la criptografía pues viene de una palabra griega que significa, que es criptos, que es ocultar información, ocultar algún mensaje. Básicamente, hoy en día se traduce como secretos. Y la palabra grafía, que es el arte de escribir. Entonces podríamos etimológicamente definir la criptografía como el arte de compartir secretos, porque no solamente es escribir, ¿no? También es leerlo y cómo lo compartimos. Entonces, la criptografía es el arte de compartir secretos, que posteriormente se convirtió en una ciencia. Y hoy vamos a ver qué es la criptografía y qué no es la criptografía. Vamos a empezar diciendo que la criptografía no es ocultar información, no se basa en solamente tener un algoritmo que nadie conoce qué es, cómo funciona internamente, sino que la criptografía no se basa en lo oculto del algoritmo, sino que en la seguridad teórica e implementable de un algoritmo o de un método de cifrado. Entonces, la criptografía no se basa en que la gente no conozca qué pasa detrás de un algoritmo o qué pasa detrás de un método para ocultar información. Entonces, la criptografía no se basa en esto. Tampoco que no es criptografía,
La criptografía no es codificación. Posiblemente ustedes están familiarizados con la codificación base 64 o algún tipo de codificación como ASCII. La criptografía no es codificación. Es más, en la criptografía sí usamos codificación para una de las funciones en las que se usa la codificación, que es para no perder información, para procesarla sin que haya pérdida de información. Posiblemente ustedes sepan que los correos electrónicos, por ejemplo, usan codificación base 64 para evitar que cuando ustedes, por ejemplo, adjuntan un archivo, ese archivo se envíe completo. Sin importar si está cifrado. Entonces, en la criptografía solemos usar la codificación antes de cifrar, antes y después de cifrar la información. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usamos un algoritmo criptográfico, la información aparece pseudo-aleatoria, y si la interpretamos, por ejemplo, con ASCII, van a aparecer caracteres no imprimibles que pueden generar cierta función en el programa que está, por ejemplo, enviando la información o leyendo la información. Entonces, la codificación se usa para evitar pérdida de información y no es criptografía. Entonces, cuando ustedes vean algo que está codificado, no van a decir que está usando algún algoritmo criptográfico, porque no es. Y por último, la criptografía no es ofuscación. Posiblemente ustedes saben que en la seguridad informática, o si están entrando, van a encontrar que la seguridad informática, sobre todo en el desarrollo de software, usa unas técnicas de ofuscación, que es ocultar la información para que sea menos entendible. La criptografía no es eso. Pero entonces, pues, ¿qué es la criptografía? Pues básicamente son dos componentes: unas fuertes bases teóricas que se basan en la matemática aplicada, y unas fuertes primitivas que implementan esos algoritmos que se diseñan con bases matemáticas con fuertes protocolos de seguridad. Entonces la criptografía podríamos definirla como una ciencia que se basa en una fuerte seguridad teórica y en una fuerte seguridad a nivel de implementación. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a seguir entonces. Este es el modelo general de la criptografía. Básicamente les enseño este modelo porque este modelo explica o se usa hoy en día para explicar prácticamente cualquier algoritmo criptográfico. Entonces es muy importante que lo entiendan. Entonces, ¿qué busca la criptografía? Tomar un mensaje, meterlo a un algoritmo de cifrado mediante una clave. Siempre vamos a requerir una clave. Si no tiene clave, no es un algoritmo de cifrado, ¿vale? Los algoritmos de cifrado y métodos de cifrado siempre tienen una clave. Y la seguridad, más que en el método, un buen algoritmo de cifrado va a buscar que esté en la clave, que la seguridad la dé el tamaño y la seguridad que ustedes ponen en la clave. Básicamente, con esto se logra crear un mensaje que se envía, que es C, que es un texto cifrado, y es un texto ilegible, que cualquier persona que esté en medio viendo mi conversación con otra persona no va a poder entender, básicamente porque no tiene la llave para poder descifrar el mensaje. La clave siempre se va a definir como K. Y para poder leer el mensaje se requiere de un algoritmo descifrado o un método descifrado y la clave. Estas son la misma clave, estas dos son la misma clave. Y es requerida para poder descifrar el mensaje y para poder leerlo. Y básicamente todos los algoritmos que vamos a ver hoy en día funcionan muy similar. Inclusive los de criptografía asimétrica van a cumplir con este modelo. Listo, entonces vamos a entrar al tema de la criptografía clásica. Básicamente fue como nació la criptografía. No sé si han visto alguna vez esto se llama una cita a la espartana, que era un método de cifrado, uno de los primeros que existió, que usaban los espartanos para comunicarse entre ellos, entre diferentes ciudades. Básicamente, ¿en qué consistía? En un palo de un grosor fijo se envolvía una cinta y sobre la cinta se escribía el mensaje. Cada una de las líneas acá. Una vez se desenrollaba la cinta, pues el mensaje quedaba totalmente desordenado. Eso se llama un algoritmo o método de cifrado por permutación. Es decir, los caracteres del mensaje quedan
intercambiados unos con otros, lo que hace el mensaje ilegible. Y este fue uno de los primeros algoritmos. Entonces les hago una pregunta ahí para que me contesten en el chat. Si yo decía que un algoritmo de cifrado tiene una clave, ¿cuál es la clave en este método de cifrado? ¿Alguien sabe cuál es la clave en este método de cifrado? ¿Alguien dice el largo de la vara? ¿El grueso? Sí, en realidad es la vara, el diámetro. Básicamente cuando se usaba este método de cifrado, se fabricaban dos varas del mismo grosor, del mismo largo, y se enviaba uno a la ciudad donde se iba a descifrar el mensaje y otro se quedaba desde donde se iban a generar los mensajes. Y básicamente cuando se enviaba el mensaje se enviaba solo la cinta, no se enviaba el mensaje, la vara, porque si no, pues lo podían descifrar fácilmente. Listo. Bueno, otro de los primeros métodos de cifrado que surgieron es uno que creó César para comunicarse con Cicerón en Roma. Básicamente este método de cifrado es muy sencillo, se llama también algoritmo por desplazamiento, porque básicamente lo que busca es cada palabra de mi texto claro del mensaje que voy a cifrar, lo desplazo una cierta cantidad de caracteres hacia adelante. Entonces, por ejemplo, si escojo que mi clave sea igual a 4, entonces significa que la A se va a convertir en una D. Perdón, este sería como 3, la clave sería 3. Mi A se va a convertir en D, mi B en E, y así sucesivamente. Entonces tenemos que, al cifrar un algoritmo, un mensaje, perdón, mediante este método, mediante este algoritmo, el mensaje va a quedar completamente ilegible. Como ven acá no se logra identificar cuál es el mensaje original. Pero como vamos a ver más adelante, ¿qué desventaja tiene este algoritmo de cifrado? Bueno, es que las claves son muy cortas, entonces es muy fácil de craquear, como vamos a ver aquí. Cuando ustedes vean un slide con esta parte gris, significa que es un método para craquear un algoritmo, ¿vale? Esa es la anotación que voy a usar para explicar cada uno de los slides. Y básicamente, ¿cómo se craquea ese algoritmo? Simplemente haciendo una plana. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que la cantidad de claves que puedo tener son la cantidad de desplazamientos que puedo hacerlo en el alfabeto. Entonces, ¿cuántas letras tiene un alfabeto? Pues acá vamos a trabajar con el alfabeto inglés, tiene 26 letras. Entonces, la clave más grande que podemos tener en este alfabeto es 25. Entonces, craquearlo es muy fácil porque simplemente hacer una plana. Escribo el texto cifrado y empiezo a escribir, hago un desplazamiento, luego otro desplazamiento, o puedo hacerlos hacia atrás también, y vamos a llegar a algún momento en el que encontramos el mensaje original, sin conocer la clave. Ahí craqueamos la clave del mensaje. ¿Y cuántos intentos necesitamos para craquear este algoritmo? Son 25 intentos. Entonces es un algoritmo muy fácil de craquear. Obviamente en esa época fue una innovación total, pero es un algoritmo que no tiene seguridad actualmente. Listo, entonces básicamente, ¿por qué es inseguro? Porque tiene un key space. Cuando estamos hablando de key space es el tamaño de la clave. O sea, para hacerle fuerza bruta a la clave, o sea, probar una clave, luego otra, pues en realidad el espacio es muy pequeño. Eso hace este algoritmo, es lo más inseguro de este algoritmo, que con solo 26 intentos ya podemos encontrar cualquier mensaje cifrado. Podemos craquear cualquier clave de este algoritmo. Y les hago una pregunta, ¿se les ocurre alguna forma de mejorar este algoritmo? O otra pregunta, ¿vale la pena mejorarlo? Si quieren, escríbanme o pueden activar sus micrófonos y darme su opinión acerca de estas preguntas. Incluir números, dice Nicole. Sí, básicamente sería como aumentar el tamaño de la clave o el número de valores en los que puedo desplazar o sea, incluyendo más caracteres, tendría un nivel un poco más alto de seguridad, y eso está muy bien. Es exactamente aumentando más símbolos. Neil dice modificar el abecedario.
Bueno, son muy buenas respuestas. De hecho, acá vamos a ver dos formas de mejorar este algoritmo, que de hecho se usaron como algoritmos de cifrado muchos años después de César. Aquí está una tarea que les voy a dejar. Cuando vean un slide negro, es un ejercicio para que ustedes hagan en esta semana de trabajo. Está cifrado con el algoritmo César y ya les expliqué cómo sería craquear este algoritmo. Entonces, ahí les dejo ese ejercicio para que lo hagan en la casa. Bueno, como decían algunos de ustedes, incluir más caracteres. Exacto, esa es una de las formas. Y de hecho, uno de los algoritmos que surgió después de estos son los algoritmos de sustitución monoalfabética. Ya no lo cambio por unas letras en el mismo algoritmo, sino por alfabetos o lenguajes diferentes. Entonces, básicamente esto haría que el mensaje sea un poco más difícil de leer, pero como vamos a ver, no es imposible y de hecho solo aumenta muy poquito la seguridad porque siguen habiendo algunas vulnerabilidades que vamos a ver más adelante. Esta es la clave de un algoritmo de cifrado y este es un mensaje cifrado. Entonces, en este momento les digo que tienen que hacer este ejercicio. Por favor, el primero que lo haga me escribe en el chat qué significan estos símbolos de acuerdo a esa clave que está resaltada en rojo. Tienen que descubrir cómo funciona el algoritmo y me dicen qué dice el texto cifrado. Sí, sí, muy bien, Sebastián. Pero la idea es que me lo demuestren craqueando el mensaje. Muy bien, Fernando ya lo respondió. Bueno, en realidad es muy fácil. Básicamente, la esquina, esta esquina me dice en qué posición está la palabra que voy a usar. Entonces, por ejemplo, esta coincide, esta L invertida coincide con esta, y el punto me dice qué letra vamos a usar. En este caso, está muy a la izquierda, entonces me está diciendo que es la A la que va a usar. Entonces, al craquear el mensaje, vamos a ver que, por ejemplo, este otro símbolo hace referencia a esta y la letra es la T. Y así sucesivamente ustedes van a encontrar que el mensaje es atacaré. Muy bien por la persona que lo resolvió, Valentina. Listo. Sin embargo, vamos a ver que estos algoritmos de sustitución manejan una vulnerabilidad muy evidente, y es que si yo escribo este mensaje en español, va a seguir siguiendo las normas gramaticales del español, aunque estén símbolos irreconocibles. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a poder identificar cosas como estas. Perdón, que me perdió acá el puntero. Cosas como estas, palabras que tienen solo dos caracteres, y si sabemos el lenguaje en el que está escrito el mensaje original, vamos a poder descifrar fácilmente el mensaje. Entonces, por ejemplo, dos palabras puede ser en, el, un, y así sucesivamente voy analizando qué caracteres puede ir en cada una de las posiciones. Además que, por ejemplo, en español es muy probable, o de hecho es casi seguro, que una de estas dos letras va a ser una vocal, ¿cierto? Entonces simplemente empiezo a hacer ese análisis y posteriormente voy a poder ir descartando letras hasta que llegue a palabras completas y ya pueda descifrar símbolos. Una vez descifro un símbolo, ya se me hace mucho más fácil. Entonces, este tipo de cifrados se me convierten como en un sudoku, donde voy encontrando cada pista por separado y al final ya encuentro el texto cifrado, pero se puede resolver de manera muy intuitiva. Es por esto que no es muy seguro este algoritmo. Por ejemplo, acá yo estoy casi seguro podría estar muy seguro de que esto es una doble L o una doble R, ¿cierto? Porque si está escrito en español, las únicas dos letras que van juntas en el español son esas dos. Entonces, y aquí ya puedo empezar a descartar. Eso es básicamente como jugar ahorcado. Si va en esta posición y empiezo a descubrir letras, ya puedo ir descifrando el mensaje. Entonces, como es muy fácil, entonces este es el ejercicio que a ustedes les queda en casa. Resolverlo de esta manera. Tienen que resolver, descifrar qué es lo que dice este mensaje.
La pista es que está en el idioma español y es un texto muy conocido. Entonces, posiblemente lo van a resolver en cuestión de minutos. ¿Hasta aquí va alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere aportar algo? Bueno, entonces sigamos. Digamos que esta forma de resolverlo, como les mostré anteriormente, de craquear estos mensajes, es muy intuitiva y fácil de hacer por cualquier persona. Pero hay métodos que han desarrollado los matemáticos que son mucho más eficientes y que permiten resolver esta clase de algoritmos de cifrado, de craquearlos mucho más rápido. Entonces, uno es el análisis de frecuencias. Cada idioma tiene su propia frecuencia de cada una de las letras. Por ejemplo, en el español se repite mucho la E, como vemos que es la que más probabilidad tiene de aparecer en un texto en español, la A, y así sucesivamente. De acuerdo al idioma, esta gráfica va a cambiar. Pero de acuerdo a este análisis de frecuencia, ustedes lo que pueden hacer es contar los caracteres, cada uno de los símbolos del texto cifrado, y es muy probable que el que más aparezca va a ser este. Va a ser un 13, va a ser una E, perdón, o una A. Entonces ahí ustedes ya saben, si saben el idioma en el que está escrito originalmente el mensaje, ya van a poder simplemente mapear cada una de las frecuencias de las letras a esta tablita, que es muy probable que coincidan, o por lo menos si no coinciden todos los caracteres, sí va a coincidir la mayoría, y así pueden resolver mucho más fácil el ejercicio que les dejé anteriormente. Listo. Entonces, como vimos, digamos que no es una buena forma de mejorarlo, simplemente reemplazarlo por otras letras de otros alfabetos. Se requiere más que eso para hacer un poco más seguro este algoritmo. Y esto es lo que vamos a ver en 1400, básicamente 1500 años después de que César existiera, de que el algoritmo César existiera, surgió una mejora. Y esta mejora es básicamente aumentar el tamaño de la clave. ¿Cómo se aumenta el tamaño de la clave? Haciendo que cada palabra del texto claro se cifre con una clave diferente. Entonces, básicamente, este algoritmo se llama Vigenère, que ya es sustituir cada carácter por un valor diferente. O sea, cada carácter a cifrar va a ser va a usar un tamaño de clave diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que me va a dar un mayor nivel de seguridad, ¿no? Porque al ser la clave mucho más grande, va a ser mucho más difícil de craquear. Otra de las cosas que me ofrece este algoritmo es que, bueno, miremoslo aquí con el siguiente slide. Este es un texto que se va a cifrar. Ese es el texto que se va a cifrar. Y esta es la clave que voy a usar. Como la clave tiene que ser menor o igual al tamaño del texto, entonces lo que se hace es repetir la clave para que coincida con el tamaño del texto. Y básicamente, ¿qué hay que hacer? Básicamente agrupar cada una de las letras con su respectiva clave e ir desplazando. Por ejemplo, la K equivale a 10, entonces voy a reemplazar esta A 10 letras hacia adelante. Entonces, y luego la T, 4 letras hacia adelante. Esta T, como va a ser con una clave diferente, se va a desplazar 24 letras hacia adelante y así sucesivamente. Entonces, básicamente, se cifra muy fácil, se agrupa de acuerdo a la clave de cada uno de los caracteres del texto claro, y estos, por ejemplo, se cifran con la clave 10, estos se cifran con la clave 4 y estos se cifran con la clave 24. Y nos da un texto cifrado que, por ejemplo, si ustedes analizan, aunque la palabra acá tiene dos caracteres seguidos, acá ya no van a estar seguidos. ¿Sí? Acá ya no van a estar repetidos. Entonces, eso me ayuda como a ofuscar un poco el mensaje original y que ya no se pueda aplicar tan fácilmente el análisis de frecuencias que veíamos anteriormente. Pero hay una forma más fácil y era la que como se usaba este algoritmo. Básicamente se cifraba con esta tabla. Esto es un algoritmo de sustitución, es decir, que vengo a buscar cada uno de los caracteres en el mensaje, por ejemplo, con la clave que corresponde. Si el mensaje tenía una N y la clave es una F, sé que debo sustituir esa palabra, esa letra por una S. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, veamos acá. Acá la voy a reemplazar por una K.
Entonces el mensaje dice A y la letra es la K, entonces se reemplaza por una K. Vemos si el texto cifrado si empieza por una K, es correcto. Si empieza por una K. Entonces digamos que este algoritmo me mejora mucho en cuanto a que ya no se puede hacer análisis de frecuencias directamente, y también me mejora el hecho de que ya se van a ver menos patrones en el texto cifrado. Va a ser más difícil analizarlo. Pero pues como imaginarán, eso tiene vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades están asociadas a que, pues, como las palabras están escritas en un idioma que tiene muchas repeticiones y además la clave también está en ese mismo idioma, es muy posiblemente que coincidan repeticiones del texto claro y de la clave. ¿Y eso a qué conlleva? A que yo, por ejemplo, aquí en esta clave, si yo cuento, veo que la K se repite acá, a los 3 caracteres, y acá también se repite. Entonces, básicamente, esa distancia entre las repeticiones es muy probable que se den debido a la longitud de la clave. Entonces, con eso yo ya puedo empezar a deducir la longitud de la clave. Básicamente, sabiendo la longitud de la clave, ya puedo hacer análisis de frecuencias. Porque, por ejemplo, acá yo ya sé que si la clave es de 3, tengo que acomodar el mensaje en grupitos de A3, así como está acá. Y a estos les hago análisis de frecuencia, y a estos les hago otro análisis de frecuencias, y a este otro análisis de frecuencias, porque fueron cifrados con la misma clave. Y de esa forma es que ya puedo usar el análisis de frecuencias, pero tengo que primero encontrar el tamaño de la clave. Vea que acá para que analicen, acá coincide que la clave es de 3 de caracteres, y acá coincide que son 3 espacios entre cada una de las repeticiones. Ahorita vamos a analizar más en detalle cómo pueden ustedes calcularlo más precisamente la longitud de la clave. Y para eso vamos a usar algo que en matemáticas se llama índice de coincidencia. ¿Qué es el índice de coincidencia? Es básicamente la probabilidad de que yo saque al azar 2 letras de un texto o de un lenguaje y que estas 2 sean iguales. Cada alfabeto, cada texto tiene su propia índice de coincidencia. Porque, por ejemplo, en idiomas como el francés hay más letras repetidas, pero eso lo vamos a ver ahorita en un segundo más adelante. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues básicamente, si tenemos un alfabeto de 26 letras, la probabilidad de sacar, por ejemplo, una X o una B, una letra específica al azar, es 1 sobre 26, ¿cierto? Porque hay 26 letras del alfabeto. La probabilidad de que al sacar 2 intentos saque una letra específica es la suma de esas 2. Pero la probabilidad de sacar 2 veces la misma letra en mis 2 intentos es la multiplicación de la probabilidad independiente. Entonces, con esta probabilidad sé cuánto me voy a demorar o cuál es la probabilidad de que yo al sacar 2 letras sean iguales. Bueno, algo que no dije, que es muy importante, es que este es el índice de coincidencia para un texto aleatorio, ¿no? Porque por ejemplo, para el español, digamos, si escogemos una A o una E, que son las letras que más repiten, la probabilidad no va a ser 1 sobre 26, posiblemente va a ser una más pequeña, como 1 sobre 15, ¿vale? Entonces, estas son las probabilidades, las estamos calculando sobre un texto generado aleatoriamente. O sea que cada letra tiene una probabilidad igual a sacar otra. Pero ya vamos a ver por qué lo estamos haciendo así. Bueno, y la probabilidad de sacar cualquier letra repetida, porque acá estamos haciendo la probabilidad de sacar una X, una letra específica, pero acá cualquier letra del alfabeto es multiplicarlo por 26 letras que tiene el alfabeto, por la probabilidad que habíamos calculado anteriormente, y esto me da este coeficiente que más adelante lo vamos a usar. Este es el coeficiente del índice de coincidencia de un texto generado aleatoriamente. Pero como vemos, como yo les decía ahorita, no es igual en cada idioma. En cada idioma las probabilidades de letras, como lo vimos en el análisis de frecuencias, es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el español, por ejemplo, las letras que más se repiten son la E, la A, la S, pero en el inglés es la E, la T, la A. En el francés es la E, la S y la A. Y si calculamos el índice de coincidencia de esos idiomas, nos va a dar un valor muy diferente. Listo.
Esto es para los idiomas, pero ahora necesitamos aplicarlo a los textos cifrados, ¿no? Porque estamos viendo esto es para craquear un mensaje cifrado con Vigener. Pues si ustedes se dan cuenta, como el índice de coincidencia me dice qué tanto se repiten las letras, y yo les había dicho que si miramos las repeticiones de las letras podíamos saber la longitud de la clave, el índice de coincidencia nos va a permitir calcular esa longitud de la clave de cualquier texto cifrado. Básicamente es una fórmula matemática, no los voy a agobiar mucho con el tema matemático, estoy tratando de explicarles todo un poco suave, no entrar en el tema rudo matemático, pues como la criptografía es un campo de la matemática aplicada, requiere mucho sustento matemático, pero voy a tratar de hacerlo un poco más suave para ustedes, pero si tienen alguna duda, algún comentario, me van avisando. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, entonces sigamos. Esta es la fórmula para calcular el índice de coincidencia de cualquier texto. Básicamente, N0 es el carácter, un carácter, ¿cuántas repeticiones tiene? Por ejemplo, el N0 podría ser, la C se repite 20 veces, el número de repeticiones de cada carácter. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un listado de 26 caracteres posibles. Digamos, si estamos analizando un texto en inglés, si es español, pues son 27 porque se le agrega la ñ, y así sucesivamente cuento los caracteres. Y esto los voy a poner como n sub 0, n sub 1 y n sub 2, de acuerdo a la cantidad de caracteres que tenga el mensaje. Y la probabilidad se calcula por 1 sobre la longitud del texto que voy a analizar, por la longitud menos 1 del texto, y lo multiplico por la sumatoria del conteo de cada uno de estos caracteres aplicado de esta forma. Y ya con esto calculamos el índice de coincidencia. Y luego simplemente cogemos el índice de coincidencia y lo reemplazamos en esta fórmula y ya nos dice aproximadamente la longitud de la clave que se usó para cifrar ese mensaje. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que luego íbamos a usar el índice de coincidencia de un texto aleatorio? Véanlo acá. Acá está. Básicamente esto es para reducir la variación de los textos, una fórmula matemática. Entonces se calcula el índice de coincidencia del lenguaje original del texto y de un texto aleatorio y se hace esa resta. Ya que acá se usa muchas veces esa misma operación. ¿Listo? Perdón, Jan, una pregunta. Esa Señor. fórmula solo aplica para Vigener, ¿cierto? Sí, claramente. Esto es porque una de las vulnerabilidades de Vigener es justamente las repeticiones nos pueden indicar la longitud de la clave. Entonces solo aplica para ese algoritmo de cifrado. Cada algoritmo de cifrado usa técnicas muy diferentes, entonces encontrar las vulnerabilidades específicas de cada algoritmo de cifrado es una tarea súper ardua y lo mismo que uso para craquear un algoritmo no me va a servir para otro. Entonces esto solamente aplica para Vigener. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No, vale, sigamos entonces. Bueno, entonces básicamente en resumen, ¿qué hay que hacer para craquear Vigener? Calculo el índice de coincidencia, calculo la longitud de la clave y con la longitud de la clave ya puedo después hacer un análisis de frecuencia igual que hicimos para César o para la sustitución monoalfabética. ¿Listo? Entonces, señor. ¿Hay una forma como de saber el error al calcular la llave, o sea, la longitud de la clave? No hay forma de saber porque depende del texto en sí, ¿sí? Puede haber un error dependiendo del texto, si el texto de acuerdo a la región donde se ha escrito va a ser diferente. Entonces digamos que no hay forma de saberlo, eso es un aproximado. ¿Y qué es lo que hay que hacer en caso de que uno probó con el valor más cercano que le dio K? Que por ejemplo si le dio un 3.1 y uno probó con la clave 3, pues ahí lo que uno debe hacer es probar con la clave 2, con los consecutivos, y luego con la clave de longitud 4. Y si esos no les funcionan, entonces ya tiene que ir aumentando. Pero digamos que este valor me va a dar como un punto de partida, como un aproximado a la clave. Y ya yo tengo que empezar a variar ese K hasta que encuentre realmente la longitud de la clave que es. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, señor. Vale, gracias. Ok. Listo, ese es otro ejercicio que tienen que hacer para esta semana.
Básicamente es un mensaje que está cifrado con billener y aquí hay una de las claves. No es necesario que calculen el índice de coincidencia, ese se puede hacer de forma más intuitiva, lo hice así para que no les quede tan complicado. Y la pista es que la clave tiene 2 caracteres, entonces va a ser mucho más fácil. Posiblemente sí tengan que hacer análisis de frecuencia, pero acá tienen una gran pista, y es que la segunda clave del texto claro, del texto original, es I. Listo, y ya con eso ustedes pueden descubrir qué dice acá. Esto está en inglés, el texto cifrado está en inglés. Ok, listo. Y acá ya con esto, pues al menos viendo estos algoritmos clásicos, vemos que la tarea para crear un algoritmo de cifrado es muy complicada. O sea, hay que tener muchas cosas en cuenta y posiblemente cuando la moraleja que queda de todo esto es que realmente es muy difícil crear un algoritmo de cifrado muy seguro. Entonces, lo que uno debe hacer y la recomendación siempre que uno trabaja en seguridad es no cree sus propios algoritmos. Use algoritmos que ya están probados, que son totalmente confiables y seguros. Y esos son algunos de los que vamos a ver en la criptografía moderna. Sin embargo, también vamos a ver otros que son del año 2000 más o menos y que tienen ciertas vulnerabilidades. Listo, entonces vamos a entrar a los... Jan, Señor. todos esos algoritmos que acabamos de ver ya no se utilizan, ¿no? No, claramente que no. O sea, por lo que inmediatamente se encuentra una vulnerabilidad que permite hallar de manera rápida, en pocas iteraciones, un mensaje en texto claro, o sea, craquear un mensaje cifrado o craquear la clave del algoritmo que se usó, ya no se usa. Y de Sí, hecho lo vamos a ver más. de pronto los encuentran por ahí en algún CTF o algo, en alguna prueba o cosas así, pero ya como Sí, tal en la práctica no se utilizan. en la práctica no se usan y lo mismo que les digo, o sea, no creen sus propios algoritmos, sino que usen los que actualmente se consideran seguros para la época. Porque también y eso lo vamos a ver ahorita, unos que se consideraban seguros hace 10 años, ya hoy en día no son seguros, porque ha avanzado la computación, aunque no tengan vulnerabilidades, la computación ha avanzado y permite que podamos hacer más pruebas para intentar craquear un mensaje o craquear la clave mucho más rápido. Entonces, eso hace que los algoritmos también van siendo obsoletos con el tiempo. Disculpa, Matías, yo tengo una pregunta. Digamos, las metodologías que se usan para lograr desencriptar, por ejemplo, los ejercicios que estamos haciendo ahorita, son similares a las metodologías que utilizan los ataques diccionarios para revelar contraseñas. Vale, sí, si quieres, eso lo vamos a ver cuando veamos funciones de hash. Sí, es muy interesante lo que tú estás diciendo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, más adelante les explico ese tema. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda o continuamos? Listo, entonces acá ya llegamos a la criptografía moderna y la idea es ver los diferentes tipos de cifrado. Hay 2 grandes vertientes de los algoritmos modernos, que son los cifrarios de flujo, que son estos, en español se llaman cifrarios de flujo, y los cifrarios por bloque. Un ejemplo de los cifrarios por bloque son DES, AES, y vamos a ver un ejemplo de cada uno en este curso. Uno de los más usados de este tipo de cifrarios de flujo es RC4. También vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante. Pero ya no se usan casi. Y justamente ustedes van a llegar a esa misma conclusión. ¿Por qué no se deben usar ahora, hoy en día, más adelante? Bueno, básicamente, ¿qué consisten los cifrarios de flujo? Básicamente consisten en cifrar bit a bit cada uno de los mensajes del texto claro para convertirlos en un texto cifrado. Una de las funciones más usadas para el cifrado en los cifrarios de flujo es la función XOR. Es una función muy fácil, todos la conocen, o si no les explico, básicamente la función XOR toma 2 valores binarios o 2 valores booleanos y si son iguales, me da 0. Si son diferentes, me da 1. Entonces, por ejemplo, acá 1, 1 me da 0, 0, 0 me da 0. 1, 0, 1 me da 1 porque los valores son diferentes. Básicamente la función de XOR me dice, ¿son diferentes? Eso es lo que responde la función XOR. Y
con algo tan sencillo como la función XOR se puede lograr algoritmos muy complejos muy completos a nivel de seguridad. De hecho, el único algoritmo que está comprobado matemáticamente que es infalible es uno creado por Shannon, el teórico de la computación, y básicamente se basa también en la función XOR, pero con dos características especialmente. Estos cifrarios solo pueden ser seguros si la clave se genera de manera aleatoria, o sea, son random, y la clave solo se usa una sola vez, lo que también se llama como one time path, si lo van a investigar ustedes un poco más en el tema. Sin embargo, eso genera cierta... ¿Por qué no se usa hoy en día? Básicamente porque es imposible implementarlo de manera segura. Porque tengo que generar una clave que es tan larga como el mensaje, generada aleatoriamente y compartirla con la otra parte para que pueda descifrar el mensaje. Entonces, si puedo enviar la clave por un método seguro, pues ya este algoritmo no es útil porque pues por ese lado también envío el mensaje que quiero enviar. Entonces es inimplementable de manera segura, es porque no hay la forma de generar una clave realmente aleatoria. De hecho, justamente porque la definición de aleatorio es que es irrepetible, no se puede repetir la generación de un número aleatorio. Entonces, no es posible implementarlo. Pero muchos algoritmos tomaron esta metodología para generar algunos algoritmos que usan lo que se llama PRNG, generadores de números pseudoaleatorios. La P es súper importante. Todo lo que se genera mediante un algoritmo es pseudoaleatorio, no es realmente aleatorio, ¿vale? Entonces, estos algoritmos de cifrado básicamente lo que toman es una clave generada de forma pseudo-aleatoria y le hacen XOR con un texto claro. Y básicamente eso es lo que hace RC4. La ventaja que tiene este tipo de algoritmos de cifrado es que son muy fáciles de implementar. Todos los procesadores incluyen la función XOR, entonces cualquier máquina computacional puede ejecutar este algoritmo de cifrado. Es muy portable. Fue usado, de hecho, fue muy seguro en su época, más o menos en los años 1900. Fue usado por SSL, fue usado por el protocolo web, que ustedes sí deben saber que es totalmente inseguro, ya no se usa, pero también es usado hoy en día en WPA. Ya vamos a ver por qué algunos algoritmos los siguen usando y qué hacen para que siga siendo seguro. Básicamente RC4, ya acá ya vamos a ver una implementación del algoritmo, que ya vimos que a nivel teórico, digamos, da un nivel de seguridad, pero no es implementable al 100% seguro. Entonces ahí es donde está la debilidad de este tipo de algoritmos. Y justamente vamos a ver que RC4 tiene una gran vulnerabilidad a nivel de implementación. Entonces, acá vemos una de las principales debilidades de este algoritmo, y es que las claves van desde un byte hasta 256 bytes o su representación en bits. ¿Y qué pasa? Que esto le da la posibilidad a una persona de usar unas claves muy pequeñas, y pues craquear un byte es muy fácil. Entonces craquear esa clave tan corta hoy en día es muy fácil. Listo, ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo. Acá me toca ya explicarles un poco de código. Yo sé que más adelante van a tener una clase en las que les van a explicar un poco más Python. Pero acá necesito sí o sí entrar al código y ver cómo funciona el algoritmo. Igual no es muy complicado de entender este algoritmo. Y acá les dejo el código en Python para que ustedes lo puedan implementar. Ya que tienen máquinas virtuales, Kali ya tiene Python, entonces ya pueden implementarlo, este algoritmo de cifrado. Bueno, este algoritmo de cifrado tiene tres fases. La fase inicial es inicializar este vector, que se va a llamar vector de estados. Es un vector de 256 posiciones, o es un arreglo de 256 posiciones, y que va a tener en cada una de las posiciones los valores de acuerdo a su posición. Entonces, si es la posición 0, va a tener el valor 0. Si es la posición 1, va a tener la posición 1. Y así sucesivamente. Básicamente en Python, ¿cómo se inicializa? Inicializo el vector S vacío, y voy
recurriendo o empiezo con un valor con la posición 0 y voy agregando el valor de esa posición. Entonces acá básicamente lo que estoy haciendo es inicializando este vector, ¿vale? En la posición 0, cuando i vale 0, me va a poner el valor de i, o sea 0, cuando i vale 1 me va a poner en la posición 1 el valor 1 y así sucesivamente. Y hay otro vector, que es el vector t, que ese vector básicamente se crea de acuerdo a la longitud de la clave. Entonces, acá no se ve tan claramente, pero acá lo que estoy haciendo es coger la clave. Si por ejemplo la clave es key, acá lo que estoy haciendo es en el vector t, que también es de 255 posiciones, 256 posiciones, es agregándole la posición en 1, la palabra k, en la posición 2 la palabra e, en la posición 3, y así sucesivamente. Luego vuelvo a repetir la clave. Esto 255 veces. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es inicializando el vector t con la clave. Pero acuérdense que la clave puede ser de 1 byte o de 8 bytes, de 256 bytes, perdón. Entonces, si la clave es de 1 byte, acá ya vemos una vulnerabilidad grave, ¿no? Ese byte se va a repetir acá en todas las posiciones, o sea, t solo va a tener un valor en todas las posiciones. Por ejemplo, si fuera 1 byte con la letra k, va a ser la letra k 255 veces. Y esto es lo que hace realmente a este algoritmo muy inseguro, y es que permita claves tan cortas. Aunque en la teoría es muy bueno la seguridad, en la teoría es muy bueno, la implementación sí se quedó muy corta en permitir ese tipo de claves. Bueno, después de la inicialización del vector S y del vector T, acá ya corre una segunda fase de inicialización del vector S, que en palabras es básicamente desordenar este vector S, que recuerden que tiene las posiciones de los números del 0 al 255. La idea es desordenarlo, permutarlo, haciendo un swap, o sea, intercambiando las posiciones del vector. Entonces, posiblemente al finalizar, esto es lo que busca, es hacer que los valores del vector sean totalmente aleatorios. Entonces vamos a tener que, después de terminar este ciclo, este vector va a tener, por ejemplo, acá el 200, acá el 1, acá el 3, y entre más aleatorio sea este orden de los números, va a ser más seguro el algoritmo. Y acá es donde entra, si la clave es muy insegura, el vector t va a tener un valor muy predecible. Y vean que el vector t es el que se usa para escoger este j. ¿Qué es este j? El valor al cual voy a ir intercambiando. Vean que esto empieza en la posición i. Y, o sea, ¿qué significa? Que voy a ir recorriendo este vector en este orden, en la posición 0, luego en la 1, luego en la 2, y ¿qué voy haciendo en cada posición? Intercambiándolo por otro valor en otra posición, j, que se calcula de manera un poco pseudo aleatoria, con base, acá el valor más importante es el que tiene t, pero si recuerdan, t tiene los valores de la clave, entonces depende totalmente qué tan aleatorio va a ser, depende de la clave. Hasta ahí sí quedó un poco claro qué es lo que hace la inicialización del vector S. Busca es revolver los valores, permutar los valores para que queden desordenados, totalmente desordenados. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Quieren que lo vuelva a explicar o quedó claro? Bien, listo, Hernán. Bueno, entonces, esa es la fase inicial. Hasta ahí, hasta el momento no hemos cifrado. Allá hasta el momento hemos revuelto un vector, que es el vector de estados, y con ese vector de estados, si realmente, vean que al final, la clave que voy a usar para cifrar cada byte, acá lo más importante de este algoritmo es esto, va a ser una posición del vector S, ¿cierto? El vector que voy desordenando, voy tomando un valor de ese vector y voy cifrando la información byte a byte. Recuerden que como es un valor entre 0 y 255, esto equivale a un byte, ¿cierto?
Entonces, básicamente lo que está haciendo esto es generando números aleatorios, 8 bytes de manera aleatoria. Y esos 8 bytes se van cifrando con cada uno de los bytes del mensaje en texto claro. Entonces, todo lo que hace el algoritmo en realidad es esto: coger un K por cada iteración y ir cifrando la información mediante un XOR. Acá está los pasos para obtener la clave. Básicamente, esto que estoy haciendo acá es similar a lo que vimos anteriormente, entonces no lo voy a explicar. Es ir revolviendo el vector y tomando un J de manera al azar para ir revolviendo el vector, y por último cojo un valor aleatorio. ¿En qué se basa en ese valor aleatorio? En las dos posiciones que intercambié. La posición I y la posición J, la sumo, lo que tiene el contenido de ese vector en esas dos posiciones, y eso es lo que me da la clave. Pero lo calculo en módulo 2 a la 256 para que me dé un número aleatorio de tamaño de un byte. Listo. Y ahí sí se cifra la información. Entonces, básicamente, este es el modelo de cifrario de RC4. Tomo una clave, con esa clave creo un generador de números aleatorios. Todo lo que vimos es un generador de números aleatorios que me genera un valor K, este valor K, y con ese valor voy haciendo XOR al mensaje. Esto es supremamente eficiente porque pues estoy haciendo, si se dan cuenta, no estoy haciendo operaciones complejas, estoy haciendo operaciones que cualquier computador puede hacer, intercambiar posiciones de un vector, haciendo XOR. Entonces es algo muy eficiente. Se usó mucho en su época en dispositivos móviles, porque pues anteriormente los dispositivos móviles tenían recursos muy limitados, entonces se usaban este tipo de algoritmos. Para descifrar la información simplemente es lo mismo. Como al tener el mismo input, la misma clave, esto va a generar el mismo flujo de Ks. O sea, aunque estén en diferentes lugares los algoritmos, al tener la misma clave me va a generar el mismo flujo y voy a poder descifrar el mensaje. Recuerden que si este es el mensaje cifrado, acá me faltó. Lo que entra acá es el mensaje cifrado. Recuerden que si tengo el mensaje cifrado y le hago XOR con la clave, nuevamente, esto me va a dar como resultado C. ¿Por qué? Porque el mensaje en texto claro. Esto sería más bien una M, el mensaje en texto claro. Porque recuerden que C equivale a hacer un XOR entre el mensaje y la clave. Si reemplazamos todo esto, si reemplazamos C acá arriba, lo que me va a dar es M XOR la clave, nuevamente XOR la clave. Y una de las propiedades del XOR es que como son iguales, estos dos valores son iguales, esto se va a convertir en un 1. Y M XOR 1 siempre va a ser el mensaje. Perdón, esto es 0. M XOR 0 siempre va a ser el mensaje. ¿Claro hasta ahí? Entonces, de esta forma se puede descifrar y descifrar un mensaje. Bueno, esta tablita me muestra qué tan eficiente es el algoritmo en términos de cuánta información puede cifrar en un tiempo específico y en un computador específico. Acá estamos viendo que, por ejemplo, son los tiempos en un Pentium 2, o sea, un computador supremamente viejo. Estamos viendo que RC4 es mucho más eficiente que todos los algoritmos que existían en esa época, que era DES, RC2, triple DES. Entonces, la gran ventaja de estos algoritmos es su eficiencia. Son muy rápidos para cifrar información. Entonces sirven para cifrar información de mucha información, o sea, muy pesados. Gigas de información se pueden cifrar fácilmente con RC4. Sin embargo, este protocolo fue muy vulnerable. Regálame un segundito que se me apagó acá la pantalla. Ya. Este protocolo fue muy vulnerable en su implementación de web. Y vamos a ver justamente por qué fue vulnerable. Listo. Entonces, acá está en resumen todo lo que hace el algoritmo. Lo primero es que inicializa el vector S con las posiciones del 0 al 255. Luego toma la clave y con eso inicializa el vector T. ¿Cierto? Que lo que hace es repetir la clave hasta que llene ese vector.
Por último, se empieza a hacer swapping o a intercambiar las posiciones del vector S de acuerdo a cada una de las posiciones del vector T. Entonces, acá se desordenan. Y por último, se cifra la información haciendo swapping y se va escogiendo un K de manera aleatoria y ese K es el que se usa para cifrar la información. Entonces, el algoritmo, como ven, no es muy complicado. Pero hay una vulnerabilidad y es si yo tengo un T, vea que todo depende de T. El T es el que me escoge el valor por el cual se va a ir intercambiando una posición del vector por otra. Si yo tengo un T específicamente armado, yo puedo hacer que, por ejemplo, las posiciones que se intercambien sean las que el atacante quiere. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, que se vuelve muy predecible el algoritmo. O sea, la información que la va a cifrar con una clave muy fácil de predecir. Y aquí es donde entran ustedes, porque tienen que hacer un ejercicio muy interesante y es encontrar un vector T tal que al hacer el proceso de inicialización, o sea, este proceso, al hacer este proceso, S al final es como si no haya tenido ninguna permutación. S sigue igual. Entonces, pues no es muy complicado, pero no es muy intuitivo la solución a este ejercicio. Les voy a dar una pista más o menos. Lo que tienen que hacer es, vengan aquí, voy a volver hasta donde está el algoritmo. Este es el algoritmo que van a usar. En un momento borro acá. Básicamente lo que tienen es que escoger un T tal que al calcular la posición J, esto me quede sin cambios. Entonces, una de las formas que lo pueden hacer es viendo, por ejemplo, y siempre empieza en 1. Entonces, esta posición, por cuál ustedes quieren que se intercambie. Luego, esta posición, por cuál quieren que se intercambie. Y así ustedes saben cuál J quieren. Y así, al saber cuál J quieren, simplemente despejan T sub I y así van calculando el vector T. ¿Listo? ¿Hay alguna duda del ejercicio? ¿Alguna duda del ejercicio que tienen que hacer o quedó claro qué es lo que tienen que hacer? La Entonces, idea es que esto lo hagan en código, ¿no? En Python, ¿cierto? La idea es que modelen el ejercicio a mano, a lápiz y papel, para que sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer. Y después, para comprobar si su idea está bien, lo implementen, ¿no? Lo pueden implementar en Python. Con partes del código que yo les pasé están en Python, entonces simplemente lo implementan en Python y verifican si sí les funciona. Porque a veces nos funciona en la cabeza y en papel, pero a la hora de implementarlo nos damos cuenta que tiene errores. Entonces, sí es importante que lo implementen y revisen que quedó bien. Yo, para resolver este problema, he encontrado 3 soluciones. De pronto ustedes encuentran más, pero con una es suficiente. Entonces, con que encuentren una, ya es suficiente. Listo. Y bueno, como les decía, una implementación muy mala que hubo en su momento fue RC4 para web. No sé si alguno de ustedes ha hecho el laboratorio de password cracking de redes inalámbricas con web. Web fue un protocolo muy usado en los años del 2000 al 2008, 2009. Que inclusive todavía se utiliza, ¿no? Todavía se encuentran no es algunas redes. recomendable, sí, no es recomendable, pero sí hay muchas personas que lo usan, sobre todo porque tienen routers viejos o porque el proveedor de internet les dejó routers que manejan solo esa tecnología. Entonces hay todavía muchas redes expuestas, pero como ustedes van a ver, esto es muy fácil craquearlo y es cuestión de minutos o incluso segundos. Hace poco vi una charla de una chica que hizo WarDriving acá en Bogotá y encontró más de 2000 redes, si no estoy mal, que utilizan web acá en Bogotá como tal. Sí, entonces pues aquí les voy a explicar básicamente, como ya entendimos cómo funciona RC4, por qué la implementación de web es tan vulnerable. Lo primero es que maneja un vector de inicialización
pero este vector de inicialización van en todos los paquetes de comunicación entre el router y el cliente, van en texto claro. Y vean que estos son 24 bytes de la clave expuestas. O sea, primero le estoy dando al atacante de forma gratuita una parte de la clave. Este más significa concatenación, es decir, que iba el vector de inicialización y luego la clave que el usuario ponía. La clave era de 40 bytes. Eso significa que estas son las primeras implementaciones de web, ¿no? Entonces, luego le aumentaron la clave, creo que llegó a ser como de 13 caracteres, entonces 2 a la 13 bits, pero sin embargo, la idea es la misma y era igual de vulnerable, o sea, craquear la contraseña, aunque fuera más larga, era igual de fácil. Entonces, básicamente, ¿por qué? Pues primero porque le estoy regalando una parte de la clave al atacante. Y lo otro es que estos algoritmos se basan en que la clave no se repita, pero al ser el tamaño de la clave tan pequeño, después de 2 a la 12 posibles combinaciones, es muy probable que encontremos que se repite la clave como tal. ¿Y qué pasa al encontrar la clave? Pues es lo mismo que les mostraba ahorita. Si yo sé cuál es el texto claro, el mensaje, XOR, la clave, eso me da un texto cifrado. Pero si yo tengo el mensaje y sé cuando la clave se repite, simplemente a C le hago XOR el mensaje y esto me va a dar la clave. Así de sencillo. Como es tan pequeño, por eso si ustedes recuerdan, los que han hecho este laboratorio de password cracking de redes inalámbricas, es que uno lo que hacía es esperar, es escuchar en la red, ir guardando los paquetes. Lo que iba guardando era el vector de inicialización y el paquete, y como el vector de inicialización se repetía, yo sabía que en ese momento la clave se iba a repetir, porque la clave nunca cambia. Lo único que cambia es este vector de inicialización. La clave siempre es la misma. Entonces, cuando se repite el vector de inicialización, ya yo sé que la clave se repitió y simplemente hago esto. Le hago XOR con el mensaje original y ya obtengo la clave. ¿Cómo sé cuál es el mensaje original? Básicamente porque como estamos usando protocolos conocidos que tienen encabezados, justamente en las redes inalámbricas se usaba el protocolo ARP, pues el encabezado de ese protocolo siempre va a ser el mismo. Entonces yo ya tenía cuál era el mensaje, simplemente era hacer XOR y conseguimos la clave. Entonces es por eso que ese algoritmo no es usado hoy en día. Pero bueno, más que todo esa implementación de web. Hoy en día se sigue usando RC4 con claves mucho más largas, que la idea es que un atacante no pueda repetir esas claves o no pueda encontrar cuál es la clave ni el generador de números aleatorios que se está usando para generar la clave. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien?